Estamos listos para poder compartir entre nosotros, entre ustedes y nosotros que estamos acá, algo nada más, porque que va a quedar muchas cosas por decir de Dios y su palabra, ¿sí? De Dios junto con su palabra. Entonces vamos a empezar por el comienzo de las Sagradas Escrituras, que es en Génesis, capítulo 1, donde está narrado muy meticulosamente, con muchos detalles también, cómo Dios fue creando los cielos y la tierra, ¿sí? Y eso precisamente en Génesis 1:1 es lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay versiones que dice justamente Dios al principio, ¿no? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? Vamos a ir viendo algunos versículos medio salteaditos de este mismo capítulo. En el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así de simple. Versículos 6 y 7 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces, ¿cómo creó los cielos y la tierra y todo lo que se halla ahí? Con su palabra. Porque Dios dijo y fue así. Ese es el poder que tiene la palabra salida de Dios. Ese es el poder que tiene, el de propiamente dicho que Él dijo y fue. Pero tengamos presente que ese poder de la palabra de Dios no podríamos decir que está limitado en unas cuantas páginas de nuestra Biblia. La palabra de Dios es muchísimo más que lo que está contenido y que podemos leer en nuestras Biblias. Es la palabra de Dios esa, pero es mucho más que eso también. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que consideramos como la palabra de Dios fuera de lo que nosotros podemos leer en nuestras Biblias? Y vamos a ir al segundo capítulo de Génesis, porque vamos a comenzar a ver en algunos registros, en poquitos registros, Dios es un Dios que siempre se quiso comunicar con su creación, con el hombre. Siempre se quiso estar comunicado con nosotros, siempre quiso hablarnos a nosotros, siempre quiso darnos su palabra. En el principio, cuando creó al hombre, era algo muy natural, esta comunicación entre Dios y el hombre. Era algo muy natural, ¿por qué? Y muy sencillo a la vez, porque Dios había creado el espíritu en el hombre. Entonces Dios, siendo espíritu, se comunicaba con el espíritu del hombre, creado en el hombre, para poder estar comunicados, ligados directamente uno con el otro. Y en Génesis 2 vamos a leer una de las tantas cosas que Dios le habló a Adán, ¿sí? Es decir, que le dio su palabra. Cada vez que uno habla, habla palabras, ¿sí? En Génesis 2, versículo 15 al 17, vamos a leer algo que Dios le dijo al hombre muy importante, ¿sí? En el 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, acá la comunicación de Dios con el hombre. ¿Qué le dijo? ¿Qué palabra le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue palabra de Dios hacia el hombre.
Entonces se comunicaba Dios, que es espíritu, con el espíritu en el hombre, ¿sí? Que él había creado, que Dios había creado en el hombre. Pero luego de desobedecer este mandato que le había dado Dios y que acabamos de leer recién, murieron espiritualmente, es decir, que ya el hombre era un hombre de cuerpo y alma, pero sin espíritu, con lo cual la comunicación entre Dios y el hombre se había roto. Pero Dios tenía el plan de redención para el hombre a través de la venida del Cristo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y así, de esa manera, luego de cumplido todo el plan de redención, íbamos a poder recuperar esa parte espiritual perdida del hombre con la comunicación que iba a ser restablecida, porque íbamos a poder tener nuevamente el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pero mientras que el tiempo de la llegada del Redentor, del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, fuera un hecho, Dios se comunicaba, se seguía comunicando con su pueblo por medio del Espíritu de Dios que tenían algunos hombres sobre ellos. Algunas personas solamente tenían el privilegio de poder estar comunicados con el Creador, y estos hombres eran los llamados profetas. Eran los encargados de recibir lo que Dios le decía, y ellos hablaban las palabras de Dios que Dios les revelaba sin modificación o sin ninguna interpretación de parte propia, de parte suya, ¿sí? Vamos a leer algunos pasajes en donde vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 18, vamos a leer un pasaje en donde se menciona el rol del profeta, ¿sí? Esta persona que tenía el Espíritu Santo sobre esa persona, con lo cual Dios podía entablar la comunicación con él, es decir, que esta persona recibía la palabra de Dios. Y su función era transmitirla a los demás o hacer lo que Dios le decía que haga. Deuteronomio 18, versículos 17 al 19, con referencia a Moisés está hablando acá. En el 17 dice: y Jehová me dijo, ¿sí? Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Ven? En esta se ve bien cuál era la función, cuál era el trabajo del profeta, ¿sí? Dios pondría palabras en su boca y el profeta les hablaría todo lo que Dios le mandara. Vamos a ir al Nuevo Testamento en Hechos también, porque también se menciona el rol del profeta. En Hechos capítulo 3, versículos del 18 en adelante, vamos a leer lo siguiente, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ven acá, si bien está hablando de que los profetas estaban anunciando la venida del Cristo, que iba a padecer, focalicemos en cuál era la función del profeta. Dice que Dios había cumplido lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, ¿sí? Era el portavoz de Dios, el profeta. En el versículo 21, en la última parte, vuelve a decir esta función importante del profeta en Hechos 3, ¿no? Pero en el versículo 21 dice: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hablando del Cristo, ¿no? De que habló Dios, nuevamente lo dice, habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, ¿sí? El rol del profeta era preparar el camino, anunciando la venida del Cristo, ¿sí? Y Dios era el que les anunciaba su palabra para que ellos sean su portavoz, eran la boca de Dios, anunciaban a través de ellos, ¿sí? Vamos a volver al Antiguo Testamento en Éxodo 4,
¿sí? Y tengamos en cuenta entonces que los pensamientos y la voluntad de Dios fueron entonces puestos en este tramo de la historia de la humanidad, luego de la desobediencia de Adán, fueron puestos en la boca de estos profetas por revelación. Dios le hablaba al Espíritu que estos profetas tenían sobre ellos para que pueda ser conocida por el resto de toda la gente, ¿sí? Es decir, que Dios se encargó de no romper la comunicación con el hombre. Esa palabra que Dios le daba a los profetas qué decir y qué hacer, también es palabra de Dios, dicha en ese momento a estos profetas. Y en Éxodo 4, también hablando sobre Moisés, en el versículo 10, estamos en el contexto de que Jehová le mandaba a ir a Moisés a Egipto para que pueda responder la oración de los hebreos que le pedían que los sacaran de esa esclavitud. Bueno, Moisés era el enviado de Dios para hacer ese trabajo. Pero mira la respuesta de Moisés. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 4 de Éxodo. En el versículo 10 empezamos a leer diciendo: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Ven que le hablaba? Él tenía una comunicación con Dios. Sigue diciendo: porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. No te preocupes, Moisés, le dijo, anda, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, otra vez, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Le estaba diciendo a Dios que se estaba equivocando, que él no era el elegido, no era el correcto. No, pero sin embargo, en el versículo 14, mira lo que dice. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? No te preocupes, le vuelve a decir. Yo conozco a tu hermano, él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés iba a decirle a Aarón las palabras que Dios les diría que hablen, es decir, que le iba a dar la palabra de Dios, Moisés a Aarón. Por eso que dice: tú serás para él en lugar de Dios. Cuando uno habla la palabra de Dios, está hablando como por boca de Dios. Y está cumpliendo esta misma función. Dios le dice a Moisés: tú serás para él en lugar de Dios, porque iba a estar hablando la palabra que Dios le iba a dar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 18, para reafirmar este rol tan importante que en su momento los profetas tenían. Recuerden que el espíritu creado de Dios en Adán ya no estaba, se había perdido por la desobediencia. Ellos habían muerto espiritualmente, ya no tenían espíritu. Para poder estar comunicados con el Espíritu que es Dios, ¿sí? Con el Espíritu Santo que es Dios, al espíritu creado en el hombre, ya no estaba, pero había grandes hombres, creyentes hombres, que tenían el Espíritu de Dios sobre ellos, y ahí Dios estaba para poder hablarles su palabra. En Segunda de Crónicas 18, versículo 6, leemos acerca del profeta
dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Ven cómo era el intermediario entre los hombres y Dios, el profeta? Porque eran las únicas personas que podían recibir la palabra de Dios directamente. En Segunda de Crónicas también, pero en el capítulo 29, leemos el mismo concepto en el versículo 25. En la última parte, ¿sí? Pero vamos a leer todo el versículo, pero en la última parte habla acerca del rol del profeta, del importantísimo rol que cumplió el profeta en ese tiempo. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Ven? Lo que decía el profeta era lo mismo que estar escuchándolo a Dios, porque el profeta decía literalmente lo que Dios le decía que diga, ¿sí? No ponía su impronta o su interpretación. Los profetas hablaban por Dios, lo que Dios les comunicaba para decir o para hacer, ellos lo hacían. La palabra de Dios en este tiempo fue hablada, fue revelada y comunicada a los profetas a través del Espíritu de Dios que tenía sobre ellos. Sin embargo, a pesar de que solo algunas personas tenían comunicación con Dios, Dios no dejó a la humanidad sin su palabra en ningún momento, ¿sí? En ningún momento dejó Dios de dar su palabra. ¿Y por qué es esto? Dios en su palabra escrita, en Primera de Pedro capítulo 1, vamos a poder leerlo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, leemos algo fundamental que tenemos que tener presente, ¿sí? Que dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, y acá la característica que quiero que destaquemos y tengamos presente, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, no por un lapso de tiempo, por unas circunstancias nada más, vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que los profetas tenían el mismo poder que esa palabra que Dios dijo cuando creó los cielos y la tierra. Ese poder de la palabra de Dios permanece y es el mismo poder que tiene de creación al principio, lo tiene al día de hoy. Y lo tendrá ¿para cuánto tiempo? Para siempre, porque vive y permanece para siempre. Pero algo hermoso que uno también tiene que tener presente acerca de la palabra de Dios, por eso vamos a ir un segundito a leer un versículo de Salmos, capítulo 19. En Salmos 19:1 vamos a leer que también Dios tuvo tanto amor hacia el hombre que la puso a su palabra para que todas las personas habitantes de la tierra la pudieran ver. Y voy a leer en Salmos 19:1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí, como lo leíste acá. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios dejó plasmado en ese hermoso cielo que nosotros tenemos su palabra. Su palabra está esculpida en cada una de esas estrellas puestas en el lugar adecuado para transmitirnos su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es así. Cuando nació Jesucristo, te recuerdo que había unos astrónomos que venían de Oriente, buscando al Cristo, ¿sí? Buscando a ese Mesías, y se presentaron a Herodes preguntándole si conocía algo, el lugar donde los podían ayudar para poder encontrar al Cristo, porque decían que ellos habían visto la estrella, ¿sí? Habían visto la estrella. ¿Por qué? Porque en los cielos
estaba anunciado la venida del Mesías y del Cristo. Y te lo voy a leer en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y acá está la justificación. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Había una estrella que decía que iba a nacer el rey de los judíos, que iba a nacer el Mesías. Y termina diciendo: y venimos a adorarle. ¿Sí? Pero focalicemos en esto. Había una estrella, ellos habían visto su estrella, la estrella que correspondía a este rey de los judíos que había nacido. ¿Sí? Vos fijate las distintas variantes en donde encontramos que la palabra de Dios no se limita a páginas que podemos leer de nuestra Biblia nada más. La palabra de Dios estuvo en el momento de la creación de los cielos y de la tierra. La palabra de Dios estuvo con los profetas. La palabra de Dios estuvo y está en los cielos esculpida. Y la voluntad de Dios sigue siendo estar comunicados con su gente. Entonces llegó el momento de que Él decidió comunicarla, pero dejarla por escrito. La palabra es de Dios y Dios es su palabra. Dios te bendiga. Por eso, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por habernos dejado nuevamente, te agradecemos por habernos dejado tu palabra disponible para que podamos acceder a vos con total tranquilidad, sabiendo que desde ahí tenemos todas las instrucciones necesarias para nuestra vida, las instrucciones necesarias para prestar un servicio cristiano, y todo lo que se nos ocurra tenemos las respuestas conforme a tu voluntad desde tu palabra. Gracias, Dios, por confiárnosla, por dárnosla sin ningún tipo de problemas, y porque a través de ella, tenemos el poder que proviene de vos. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esto. Amén. Amén.